Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de una condición inflamatoria en particular que se llama gota. Y entonces ustedes pueden observar que, bueno, hay una característica especial de localización de este proceso inflamatorio. Generalmente es en los procesos articulares del dedo gordo del pie. Y pues vamos a platicar acerca del tratamiento que es útil para este tipo de padecimiento inflamatorio, ¿no? Entonces, pues, la primera cosa que hay que platicar es acerca de por qué sucede este trastorno metabólico que se llama gota. Sucede porque incrementa la reserva de uratos en el organismo y entonces esta reserva de uratos puede aumentar porque puede existir alguna condición genética que impida que se pueda eliminar, ¿no? Que tengamos un problema en los transportadores de ácidos orgánicos, en específico el URAT1, que se encarga de que se pueda reabsorber el ácido úrico y de esa forma pues exista este desbalance de que haya mucho ácido úrico circulando en la gente y entonces, bueno, puede haber alguna circunstancia genética y evidentemente el, la causa más común son las condiciones de hábitos alimenticios, dietéticos y de estilo de vida, ¿no? Y las bebidas hiperazucaradas, eh, las bebidas alcohólicas, las condiciones que provocan obesidad, la hipertensión, algunos fármacos como algunos diuréticos pueden también aumentar el ácido úrico. Y bueno, este aumento de ácido úrico provoca que los cristales de uratos pues se acumulen en las articulaciones y entonces provoca episodios de inflamación articular, de artritis aguda, y si este proceso se perpetúa, si existe ácido úrico durante mucho tiempo, pues entonces puede haber episodios de artritis crónica vinculados a estos depósitos de cristales. También puede ocurrir que se formen unas protuberancias que se llaman tofos en el tejido conjuntivo y esto a la postre puede ir desgastando las articulaciones, modificándolas y deformándolas. Puede también haber riesgo de depósitos de estos cristales en el plano intersticial de los riñones y entonces puede haber nefropatías y aparición de nefrolitiasis vinculadas a este aumento de ácido úrico, ¿no? Entonces, es una enfermedad metabólica que evidentemente no es menor, que cursa con inflamación y esa es la razón por la que la vemos en este momento del temario, ¿no? Entonces, en la gota existe una condición de hiperuricemia que, vinculada a todos los factores que ya les conté, pues pueden provocar que los cristales se acumulen en las articulaciones. Bajo ciertas circunstancias, estos cristales se precipitan y forman esta suerte de estructuras que evidentemente, como ustedes podrán inferir, pues causan daño en los tejidos que se encuentran alrededor y entonces se desencadena una importante reacción que nos trata de proteger, ¿no? Un proceso de quimiotaxis y de fagocitosis a través de los neutrófilos. Esto provoca que exista lisis de los neutrófilos en este lugar y entonces, pues, lejos de ayudar, pues, propicia un incremento en la reacción inflamatoria, ¿no? Y esto, pues, libera enzimas lisosomales y entonces ya saben perfecto lo que ocurre una vez que se encadena este proceso inflamatorio, liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral, evidentemente la liberación de prostaglandinas y entonces lo que se observa y lo que
lo que dice el paciente cuando llega a nuestros consultorios es que tiene una inflamación terrible en alguna articulación, generalmente es en la del pie, y entonces tenemos que tratar de ayudar a revertir todo esto que fue desencadenado por la hiperuricemia. Entonces, tenemos diferentes formas de abordar el tratamiento del paciente con gota. Evidentemente, pues utilizaríamos fármacos que son útiles para el tratamiento de la inflamación y el dolor. Y ya vimos algunos de ellos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, los antiinflamatorios esteroideos, los glucocorticoides, que ya vimos que pues pueden modificar la síntesis de prostaglandinas, pueden modificar la expresión de agentes inflamatorios y pues evidentemente van a ayudar a que se desinflame y por ende que ceda el dolor. Por otro lado, tenemos otras estrategias terapéuticas, por ejemplo, esta que se llama colchicina. La colchicina tiene un mecanismo de acción bien interesante porque evita la respuesta inflamatoria vinculada a los cristales, ahorita lo vamos a ver, y también podemos atacar el problema de fondo, ¿no? Si el problema es ácido úrico, que haya una concentración elevada de ácido úrico por ahí, entonces lo que podemos es evitar su síntesis a través del alopurinol o propiciar que se elimine más administrando Probenecid, ¿no? Entonces, estas son como los tres pilares que se utilizan para el tratamiento de personas que tienen gota, fármacos que disminuyen la inflamación, fármaco que evita la respuesta inflamatoria, la colchicina, y fármacos que disminuyen el ácido úrico, ya sea por evitar la síntesis, como el alopurinol, o que promueve que se eliminen del organismo, como es el caso del Probenecid. Entonces, pues bueno, empecemos con la colchicina. La colchicina es un agente que evita la mitosis, es un antimitótico, eh, y es particularmente eficaz en células que tienen un recambio rápido. Y las células que están en recambio rápido en una circunstancia de inflamación, pues son los neutrófilos, ¿no? Y entonces, bajo esa premisa, si evita la mitosis de células que se están recambiando rápido, como es el caso de los neutrófilos, pues entonces, pues ayuda desde varios flancos, reduce el reclutamiento de los neutrófilos, reduce la adhesión de los neutrófilos, altera la movilidad de los neutrófilos y entonces a través de todas estas a través de todas estas acciones, pues evita que los neutrófilos desencadenen todo este desastre inflamatorio y entonces de esa forma evita que exista esta respuesta inflamatoria a los cristales. También disminuye la secreción de factores quimiotácticos y aniones superóxidos que se producen una vez que se activan los neutrófilos. Y entonces, si nosotros limitamos la respuesta inflamatoria mediada por los neutrófilos, entonces, pues, ayudamos a que no exista inflamación y por ende no exista dolor. Como ustedes se pueden imaginar, administrar un fármaco que evita la mitosis en lugares donde las células se recambian con gran rapidez, pues entonces nos puede orientar a saber cuáles son sus reacciones adversas, ¿no? Y entonces aquí está pancitopenia. La pancitopenia se refiere a que hay una disminución de todas las células que se hacen en la médula ósea. Y entonces ustedes recordarán sus clases de biología celular y tisular. Y pues, ¿cuáles son las células que se hacen en la médula ósea, ¿no? La serie roja, ¿no? Eritrocitos, la serie blanca, linfocitos, y también plaquetas, ¿no? Entonces va a haber anemia, va a haber plaquetopenia y va a haber linfopenia. Entonces, si nosotros administramos colchicina o propiciamos que la colchicina tenga concentraciones muy altas, entonces propiciamos que tengamos esta reacción adversa que es
como ustedes imaginarán, terrible. Imagínense que no tengan eritrocitos, imagínense que no tengan linfocitos o que no tengan plaquetas. Lo que sucede primero ante la toxicidad de colchicina, pues la gente tiene o experimenta algunas reacciones gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, y eso nos avisa de que tenemos que titular, tenemos que disminuir las concentraciones de colchicina para que no lleguemos a la pancitopenia. Otro de los fármacos que dijimos, bueno, entonces ya dijimos que esta inhibe la respuesta inflamatoria vinculada por los neutrófilos a través de su efecto antimitótico. Y ahora vamos a ver estos dos que disminuyen el ácido úrico desde diferentes frentes, ¿no? El allopurinol es un inhibidor de una enzima que se llama xantina oxidasa. Y ustedes recordarán sus clases de bioquímica que la enzima xantina oxidasa es la que promueve la síntesis de ácido úrico, ¿no? A través de xantina hacia el ácido úrico, ¿no? Y entonces, de esa forma se limita la síntesis de ácido úrico. ¿Qué pasa como perfil de seguridad con el allopurinol? Que puede provocar que haya más ataques agudos de artritis gotosa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos inhibiendo que se forme ácido úrico, entonces el organismo empieza a utilizar el ácido úrico que tiene almacenado en otros compartimentos y entonces puede propiciar que existan ataques agudos de artritis gotosa. Otra cosa importante que puede pasar con el allopurinol son reacciones de hipersensibilidad en sujetos que tengan algún problema alérgico, ¿no? Entonces, siempre tenemos que preguntar por este tipo de reacciones mediadas por acciones inmunes. Entonces, siempre tenemos que usar una dosis inicial pequeña, observar qué es lo que pasa y si no hay reacciones de hipersensibilidad, pues avanzamos. El otro fármaco que está en esta línea, ¿no? Que disminuye el ácido úrico es el probenecid. Y el probenecid hace que disminuya el ácido úrico por una vía diferente. El probenecid aumenta la eliminación de ácido úrico porque inhibe a un transportador de ácidos orgánicos que se llama URAT1. Y entonces, si se inhibe este transportador, inhibe su reabsorción y entonces se puede eliminar y entonces de esa forma disminuimos las concentraciones de ácido úrico que andan por ahí circulando. Generalmente es bien tolerado y su principal asunto que tenemos que observar son las interacciones farmacológicas que vamos a ver a continuación. Entonces, a manera de resumen gráfico, tenemos a la colchicina, que es un antimitótico que detiene esta división celular de las células que se están dividiendo de forma muy importante, afecta la actividad de los neutrófilos y entonces de esa forma evita que exista una respuesta inflamatoria mediada por los neutrófilos. Por otro lado, tenemos al allopurinol que evita la biosíntesis de ácido úrico y si disminuye el ácido úrico, pues bueno, tenemos una menor probabilidad de que se formen cristales en las articulaciones. Y finalmente el probenecid, que lo que hace es inhibir este transportador de ácidos orgánicos que se llama URAT1 y entonces inhibe que se reabsorba el ácido úrico y que pueda ser eliminado a través de la orina, ¿no? Entonces, estas tres estrategias terapéuticas más los antiinflamatorios no esteroideos, pues constituyen la terapia de las personas que tienen inflamación articular debido a la gota. Entonces, analicemos los perfiles farmacocinéticos de cada uno de estos tres fármacos. Los de los antiinflamatorios no esteroideos, ya los vimos en una clase anterior, y entonces vean, la colchicina, el allopurinol y el probenecid se administran por vía oral, y el allopurinol también se puede administrar por vía intravenosa. Las biodisponibilidades están altas en el caso de allopurinol y probenecid,
la colchicina se absorbe menos, tiene una biodisponibilidad menor, no tienen ninguna afectación de consideración si se administran al mismo tiempo que las comidas. Su unión a proteínas es bajita en el caso de la colchicina y el alopurinol, el probenecid es más alta. Vean que los volúmenes de distribución de la colchicina y el alopurinol son muy grandes, entonces no tenemos ninguna duda de que van a llegar a las articulaciones donde necesitan, por un lado, inhibir este proceso inflamatorio vinculado a los neutrófilos y en el caso del apurinol, pues la síntesis de ácido úrico. Y por otro lado, el Probenecid tiene un volumen de distribución de 11 litros que nos ayuda a pensar que, bueno, va a llegar sin problema a los transportadores de ácidos orgánicos en el riñón, ¿no? Fíjense en el metabolismo de colchicina. Utiliza citocromos y el en específico el citocromo 3A4, que ya dijimos que este es el principal biotransformador de fármacos que existe, ¿no? Y además utiliza UGT, se acopla un ácido glucurónico para que pueda ser eliminado y además utiliza la P-glicoproteína que dijimos que está presente en procesos de eliminación de fármacos, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene un perfil metabólico, un perfil de biotransformación que tenemos que tener cuidado, ¿no? Puede tener muchas interacciones metabólicas. ¿Qué pasa si se coadministra colchicina en presencia de un inhibidor de citocromo 3A4? Por ejemplo, ya dijimos que los antimicóticos, el voriconazol, el fluconazol, ketoconazol, todos estos son inhibidores de citocromo CYP3A4. Entonces, ¿qué pasaría si lo administramos al mismo tiempo de colchicina? Pues las concentraciones de colchicina aumentarían y entonces veríamos que la reacción adversa que no queremos que pase, que es la más fea de todas, que es la mielosupresión, que no se formen células en la médula ósea, entonces hay un mayor porcentaje de posibilidades de que suceda, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con fármacos que se biotransformen también o que inhiban la biotransformación en CYP3A4, en el caso de colchicina, y también fármacos que tengan que ver con P-glucoproteína o con procesos de glucuronidación. Se elimina de forma renal y hepática, su vida media es como de 31 horas. Las interacciones ya dijimos que tenemos que tener cuidado porque hay reacciones adversas de cuidado, en este caso la mielosupresión, y tiene una fase de biotransformación que es muy común y que tenemos que tener cuidado. Evidentemente, para lo que se utiliza es para los casos de hiperuricemia y lo usamos porque evita este proceso inflamatorio vinculado a los neutrófilos que promueve la colchicina. Tenemos que tener alguna precaución. Evidentemente, utilizar un agente antimitótico en el embarazo, pues no suena como que sea buena idea, ni tampoco en la lactancia. Entonces, de preferencia no utilizar, puesto que sea no compatible. En el caso del alopurinol, pues tiene un proceso de biotransformación más noble, es a través de oxidación hepática, tiene reacciones de hipersensibilidad, como ya dijimos, la mayor parte de las veces es dermatológica y como interacción relevante es que el alopurinol aumenta la vida media de Probenecid. Y entonces, ustedes cuando estudien terapéutica van a encontrar que hay formulaciones de medicamentos que combinan en dosis fijas el alopurinol y el Probenecid. Y de esa forma, pues, hay una interacción positiva porque mientras que el alopurinol promueve que haya una menor biosíntesis de ácido úrico, promueve que aumente la vida media de Probenecid y entonces el Probenecid hace que sea más fácil eliminado el ácido úrico, ¿no? Entonces, por esa razón, hay combinaciones fijas de estos dos fármacos. Evidentemente lo utilizamos para la hiperuricemia y lo que nosotros esperamos con el alopurinol es que se evite la síntesis de ácido úrico
al inhibir la ajantina oxidasa. No es compatible con el embarazo. Hay algunos casos reportados de teratogénesis con allopurinol, entonces es mejor no utilizarlo. Y en el caso de la lactancia, hay autorización por la OMS y por la Academia Americana de Pediatría, pero pues bueno, evidentemente hay que valorar el riesgo, si vale la pena administrarlo durante la lactancia. El probenecid entonces se biotransforma por oxidación hepática a través también de una enzima que se llama UGT, como que ustedes saben, promueve la gluconidación, se elimina por vía renal. Aquí la circunstancia interesante es que tiene cinética de orden cero. Entonces, mientras nosotros estemos administrando más fármaco, la vida media de eliminación va a ir aumentando, ¿no? Porque se saturan los procesos de biotransformación. Y entonces, ¿qué reacciones adversas puede haber? Hipersensibilidad. Algunas interacciones interesantes es esta que tiene con la penicilina, los antiinflamatorios no esteroideos y el metotrexate. Lo que pasa con Probenecid es que al inhibir este transportador de ácidos orgánicos, si bien previene la reabsorción de ácido úrico, evita la eliminación de estos agentes, evita la eliminación de algunos antibióticos, entre ellos la penicilina, evita la eliminación de antiinflamatorios no esteroideos y también de metotrexato. Entonces, esta peculiaridad ha hecho que el Probenecid pueda ser utilizado para propiciar una mayor concentración de algunos antibióticos cuando se ha observado una infección terrible, donde necesitamos concentraciones altas de antibióticos. Entonces se administra Probenecid porque sabemos que va a limitar su eliminación y entonces las concentraciones de antibióticos permanecen altas. ¿Para qué lo utilizamos? Porque hay hiperuricemia y lo que hacemos es que se puede eliminar a través de la orina el ácido úrico. En el caso de embarazo y lactancia, pues se tiene que valorar el riesgo antes de pensar utilizarlo en esta fase. Entonces, pues espero que les haya servido y si tienen dudas, escriban.